Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Agustina de Vincenzi nos va a explicar qué cosas debemos tener en cuenta al momento de contratar un préstamo hipotecario en este momento de gran aumento en la oferta de este tipo de créditos. Leonardo Castaña nos va a advertir contra algunas situaciones irregulares que pueden darse cuando gestionamos un siniestro automotor como terceros, y Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Aldo Abrán para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los mercados de capitales que el lunes pasado se vieron fuertemente sacudidos a nivel global, y a pesar de la recuperación que hubo ayer y hoy en el mercado local, tanto los bonos como las acciones argentinas han comenzado este mes de agosto en terreno negativo. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias. Bueno, Paula, a un programa económico que no termina, ¿no?, de convencer a los inversores locales. Ahora se suma también la amenaza, ¿no?, de una recesión en Estados Unidos. Sí, en realidad te confieso que los activos argentinos ya venían mal desde antes, Sí, ¿no? sí. Desde el mes de julio, que creo que lo que todos veníamos mirando era la venta de reservas o la falta de compras reservas, que puso muy nervioso al mercado, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido Argentina escapaba a lo internacional. Y creo que va a seguir pudiendo escaparse de lo internacional, donde las noticias internas van a ser más importantes. Y justo hoy se conoció que aparentemente el Santander está en conversaciones con el gobierno para darle un repo por $1.000 millones. Se pueden sumar otros bancos. Los últimos días el Banco Central estuvo comprando reservas. Hay cierta reactivación en algunos sectores. Entonces, me parece que todas estas cosas son más importantes que lo internacional. Y te digo más, si en realidad hay riesgos serios de recesión en Estados Unidos, eso significa que la Reserva Federal va a bajar tasa mucho más rápido. Es cierto. Y en última instancia, cuando Argentina, si Dios quiere, salga a los mercados capitales, las tasas internacionales van a ser más bajas. Con lo cual, te insisto, me parece que es más relevante lo que tengamos de noticias locales cuando ya tenés un riesgo país arriba de 1.600. Entonces, me parece que la historia argentina va por otro lado. Tal cual. Bueno, por eso, en este contexto, ¿cuáles son tus recomendaciones para los inversores argentinos que miran, ¿no?, el mercado local? Sí, bueno, se viene el blanqueo, pueden entrar algunos dólares. Yo sigo pensando que 1.300 de tipo de cambio libre es un piso, entonces tendré una posición en pesos, pero también tendré una posición en dólares. La posición en pesos me parece atractivo los fondos de LECAPS, que están rindiendo en cerca 45-50% según la duración. Y después también me gustan los bonos SAR, que tenían un rinde negativo más inflación. Hoy, después del ajuste que tuvieron, es 10% más inflación. Yo creo que ya son atractivos. O sea que mantendrías una parte de la cartera en este tipo de activos de pesos, y en dólares, ¿qué te gusta? Mira, un poquito conservador, un BOP Real 2027 que te rinde en dólares más de un 20% después del ajuste que tuvo, y ya lo hemos comentado acá, que es un riesgo un poquito más tranqui que lo que es un soberano tradicional del Tesoro. Y después también obligaciones negociables, ¿no?, de buenos nombres como Telecom, Pan American Energy, TGS, que están rindiendo todavía un 7-8%, ¿no? Esas serían mis recomendaciones más bien conservadoras. Después te cuento algo un poquito más agresivo. Muy bien, todas opciones a las que se puede acceder desde una cuenta comitente en una institución de mercados de capitales local. Y ahora vamos a continuar con información sobre los créditos hipotecarios que han comenzado a crecer en las últimas semanas de la mano, ¿no?, del incremento de la oferta crediticia por parte de las instituciones bancarias y también de la desaceleración de la inflación. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Así es, ya son 21 los bancos que ofrecen crédito SUA en el país, pero hoy venimos con una serie de recomendaciones que tienen que tener en cuenta más allá de la tasa que se ajusta por inflación. Son aspectos que uno tiene que mirar
porque terminan siendo muchas veces gastos adicionales que la mayoría desconoce que existen, que se va enterando ya en el proceso, una vez que tomó el crédito, y que terminan encareciendo el valor del crédito porque se terminan convirtiendo en costos ocultos. Vamos a repasar aquellos factores principales. Por un lado está el gasto de escrituración, que al ser un costo que es externo a los bancos, que está vinculado a la actividad profesional de los escribanos, no entra en la oferta del crédito que las entidades financieras ofrecen, sino que ya va por fuera. Entre los honorarios del profesional, los impuestos y las tasas de registro, más los gastos de certificación, hay que calcular un 4% de base. Después vienen todos los conceptos que suelen entrar dentro de lo que comúnmente se llama el costo financiero total, el CFT, que de vuelta es un número que termina siendo mayor a la tasa y que entra como parte de la cuota y que la termina encareciendo. Acá hay que tener en cuenta dos seguros que son obligatorios, que uno es el seguro de vida para estar cubierto en caso de que el titular fallezca. Después el otro es el seguro de incendio para cubrir eventuales daños a la vivienda. La mayoría de los bancos, Ale, los suele incluir en la primera cuota. Como así también suelen incluir en la primera cuota la comisión bancaria, que es la comisión que el banco cobra por el valor de tasar la propiedad y por otros gastos administrativos. Aquí hay que calcular más o menos un 1%. Pero eso no es todo, se siguen sumando gastos adicionales. Por ejemplo, redondeando que no nos queda mucho los tiempo. Impuestos y las tasas municipales, acá incluimos a los impuestos a los sellos, que es un 1%, que, si sumamos ya todo, llegamos alrededor de un 10% extra del presupuesto que habíamos calculado inicialmente. Entonces, la recomendación acá es siempre tener en cuenta que una tasa baja no necesariamente equivale a un crédito bajo, y lo que siempre también es recomendable tener en cuenta es que existen tasas preferenciales para aquellos clientes que perciben sus saberes con cuentas sueldo de los bancos. Temas muy importantes entonces para tener en cuenta cuando gestionás tu crédito hipotecario. Ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para referirnos a algunas situaciones irregulares que pueden darse cuando gestionamos un siniestro automotor como tercero. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor. Bueno, hay que tener especial atención cuando uno intenta gestionar este siniestro en forma online, ¿no? Tal cual. Mirá, el ingenio y la creatividad humana no dejan de sorprendernos. En particular en nuestro país, ¿no? La famosa viveza criolla. Exactamente, ¿no? Sí, tal cual. Hace un tiempo nosotros estamos recibiendo en nuestro estudio llamados de clientes que sorpresivamente aparecen siendo tal vez representados por personas que ellos nunca habían ni siquiera conocido. Claro. ¿Cómo es esta práctica? Y esto para que sea rápidamente. Estamos hablando en el universo de reclamos de terceros, es decir, yo compro un seguro. Cuando alguien me daña a mí, yo tengo que salir al mercado a reclamar a la otra compañía. No tiene que ver con el producto que la persona compró, ¿bien? Porque esto es un tema donde por lo general el cliente se confunde. ¿Esto corre por cuenta de la compañía de aquel que nos dañó? Sí, corre por cuenta del universo, te podría decir, incluso porque ahí el cliente, que no es cliente, es tercero, está solo y a la buena de Dios. Y ahí es donde justamente aparecen estos pícaros que a través del armado de landing, una landing no es ni más ni menos que una página web que está hecha para que justamente aterrice una persona descuidada y que cargue los datos. Entonces, el mecanismo que nosotros hemos detectado es, con compañías de renombre, una persona googlea, tengo que hacer un reclamo a X compañía, y lo primero que aparece es la landing, esta página, pone todos los datos, y alguien del otro lado, tal vez un colega que no está haciendo muy bien las cosas, levanta esos datos y termina haciendo el reclamo. A ver, ¿cómo es esto? La verdad que es una práctica común en el mercado y es la que corresponde porque en la mayoría de los casos la fuerza de un individuo versus la fuerza de una mega compañía termina diluyéndose y es necesario, te diría casi en el 90% de los casos de los accidentes,
tener un patrocinio letrado, tener un abogado que lo pueda representar. Pero justamente lo que queremos evitar con esto es que la persona no caiga en esta trampa, y para eso, sé que estamos con poco tiempo, el consejo que siempre damos también es: si ustedes compraron la póliza de seguros a través de un productor asesor de seguros, que como siempre digo es el consejo que damos, hay que ir, cuando tiene un siniestro, tanto sea responsable o no, a ese productor, y él le va a saber decir bien cómo hacer el reclamo. Y si lo compró a través de algún portal o de alguna institución que vende a través de la venta directa, bueno, tendrá que ir al asesor o a la persona que lo asesoró para esa venta, justamente para evitar caer a través de googlear estas alternativas en algunos pícaros que hoy están haciendo estas cosas. Bueno, una muy buena recomendación cuando nos toca actuar como terceros y tener que enfrentarnos a algunas compañías que no siempre tienen la mejor predisposición para pagar el siniestro. Con esta recomendación cerramos el bloque. Recordá que te podés suscribir en el canal de Café Financiero de YouTube para acceder nuevamente a estos contenidos a través de streaming. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Hace 60 años llegamos desde Zurich y descubrimos que acá todos ya tenían algo asegurado. Cobertura Argentina. Es pedir una mano y que te den 6. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos este segundo bloque con información relacionada con el blanqueo de capitales, que ofrece la oportunidad de canjear dólares cara chica o en mal estado, que en las casas de cambio, en las cuevas, son aceptados, pero con un descuento. ¿Cómo es esto, Agus? Hasta el 31 de diciembre se podrán depositar en los bancos billetes viejos, sucios o de cabeza chica en el marco de este blanqueo que el gobierno impulsa para tratar de que los argentinos sinceren 270.000 millones de dólares que se estima que guardan bajo el colchón. Así que se abre una oportunidad para todos aquellos que tengan dólares en mal estado o de series anteriores, teniendo en cuenta que generalmente los bancos los rechazan, aun cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos recuerda periódicamente de que todos los emitidos desde 1914 en adelante son igual de válidos, y aún así cuando todos tienen, en teoría, el mismo valor, pero como bien vos decías, Ale, recién, lo que sucede en las casas de cambio es que terminan tomando entre un 15 y un 20% de un precio inferior a los cabeza chica versus los de cabeza grande, ¿no? Hay tres cuestiones que acá hay que tener en cuenta. La primera es que la medida ya está vigente, pero todavía los bancos están decidiendo si se pliegan o no. Lo más factible es que la gran mayoría se adhieran porque, obviamente, el blanqueo significa un aliciente y porque aparte el Banco Central va a asumir el costo de enviar a los Estados Unidos los billetes viejos para ser canjeados por nuevos. Aún así, esto no quiere decir que, y acá vamos con el punto número 2, para los usuarios que vayan a depositar, les vayan a dar cabeza grande si después quieren extraer los dólares. Se supone que si el stock de billetes cambia y traen nuevos billetes, debería haber de cabeza grande. Y una última, para que en el banco te los tomen, tenés que tener en cuenta que el billete no puede estar percutido en más de un 50% de la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos la mitad tiene que estar en buen estado. Muy bien, no los podés entonces canjear,
pero también los podés invertir. Si los blanqueás vas a poder obtener una renta por ese dinero que hoy tenés no declarado, ¿no? Que está justamente fuera del sistema. Y justamente hablando de inversiones, vamos a continuar repasando lo sucedido a nivel internacional, donde los índices bursátiles norteamericanos arrancaron en agosto en muy mala manera, con pérdidas de entre el 4 y el 6%. Paula, bueno, no sé qué estás esperando, ¿es un momento de oportunidad o hay que mantenerse afuera en este momento? Sí, mira, yo no estoy muy negativa. Creo que en Estados Unidos no va a una recesión, que fue el temor que se creó el viernes pasado con el reporte de empleo, sino me parece que es más una corrección que el mercado necesitaba porque las expectativas de crecimiento eran muy exageradas, las expectativas de ganancias corporativas eran muy exageradas y el posicionamiento en acciones, y sobre todo en las tecnológicas, era excesivo. Entonces, cuando vos tenés una situación así, necesitas de alguna forma recalibrar y dar de nuevo, ¿no? Entonces, me parece que todavía estamos en ese proceso. Después es un tema muy técnico, ¿no? Pero hay un desarme de posiciones en Japón, que ellos hacen el famoso carry trade. Bueno, esos son montos muy importantes y eso es lo que creo que va a seguir, y por eso no creo creo que hay que estar todavía cautelosos. Por eso recomendás por lo menos en las próximas semanas mantenerse fuera de los activos así de renta variable, o crees que en algunos activos uno puede entrar, hay algunas oportunidades disponibles? Mira, yo por lo que te decía en el bloque anterior, yo creo que Argentina se escapa un poco a eso. Ya la corrección la tuvo por otras razones, o su mal momento ya la tuvo por otras razones. Pero hablo, de activos internacionales, ¿no? Por ejemplo, de CDRs acá para los inversores argentinos, sí. ¿no? Las tecnológicas esperaría, pero por ejemplo, me parece que hay oportunidades en un CDR como Vista, que ajustó un 20%, Nu Holdings, que es una fintech brasileña que te he comentado, Coinbase, que es un proxy al Bitcoin, que también corrigió un 20%. Me parece que son activos que ya están interesantes, así como también el ETF de Brasil, que es el EWZ, el XLF, que es de financieras de Estados Unidos. O sea, selectivamente y en sectores que no son tecnológicos, yo iría invirtiendo, aprovechando la baja que tuvieron. Muy bien, fantástico. Con estas recomendaciones de Paula Bujía cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Hace 60 años llegamos desde Zurich y descubrimos que acá todos ya tenían algo asegurado. Cobertura Argentina. Es pedir una mano y que te den 6. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar charlando aquí contigo de nuevo. Bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, justamente ayer se conoció el relevamiento de expectativas del mercado que publica todos los meses el Banco Central con los pronósticos de las consultoras privadas y si bien se espera una desaceleración de la inflación para los próximos meses, se cree que no va a bajar del 3% mensual, por lo menos hasta enero del año que viene, que es el último mes que aparece en los pronósticos relevados. Aldo, ¿coincidís con este pronóstico? La realidad es que en cierta forma sí, porque
deberían haber algunos cambios que hoy estoy viendo que no se dan, que tienen que ver con la política monetaria del Banco Central. Si bien el gobierno venía sin generar pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que se reflejara en futura inflación, y por lo tanto lo que veníamos viendo de inflación era la pérdida de poder adquisitivo que se generó fuerte en la anterior gestión y que tarda en cualquier país normal por lo menos 9 meses en reflejarse en el conjunto de los precios de los bienes y servicios, y como no se generaba nueva pérdida de poder adquisitivo, lo que veíamos es que la desaceleración era mucho más rápida de la que habíamos estado esperando todos los economistas de la Argentina y del mundo, les diría. Nadie esperaba semejante desaceleración. El problema es que en mayo y junio, para poder bajar el nivel de deuda remunerada, los famosos pases pasivos del Banco Central, se bajó mucho la tasa de interés, eso hizo que los bancos retiraran esos pases pasivos y para pagarlos hubo que emitir muchísimo. Eso hizo perder poder adquisitivo a nuestra moneda y está generando nueva inflación, lo que le pone un piso a la desaceleración que veníamos viendo tan fuerte. Lo único que sí podría llegar a ser que veamos por ahí un 2 inesperado es que ya nos han anticipado del gobierno que se va a bajar el impuesto país y hay una fuerte expectativa de que eso pegue a la baja en los precios de todas aquellas cosas que se pueden importar, claro, ¿sí? Y los bienes importables que se producen acá, pero que se pueden importar, y eso sería en septiembre, y quizás podamos ver un 2 en ese mes. Bueno, suponiendo, Aldo, ¿no?, que se mantiene la tasa de inflación por encima del 3% mensual, ¿te preocupa esto teniendo en cuenta la tasa de evaluación del 2% en el mercado oficial que viene manteniendo el Banco Central? Sí, porque fundamentalmente hasta el mes de mayo que empieza esta cancelación de pases pasivos por parte del Banco Central, la brecha cambiaria, que es la que en definitiva te da la señal de cuánto es el atraso que tiene el dólar oficial con respecto a lo que verdaderamente debería valer un dólar en términos del peso que ha perdido poder adquisitivo, era muy chiquitita. Entonces había alguna expectativa de que eso permitiera salir en el corto plazo a una unificación cambiaria y después desarmar el resto del cepo pronto. Una vez que se amplía la brecha, dado que el propio gobierno ha planteado que su objetivo es salir con un pequeño salto cambiario, pues esa expectativa se aleja, porque con más de 40% de brecha cambiaria quiere decir que vamos a tener que salir con un salto cambiario de no menos del 30%, ¿no? Y eso la verdad es que es preocupante, ¿no? Porque aleja la posibilidad de una recuperación económica fuerte que ayude en la recaudación y que haga que esta búsqueda de solvencia tan fuerte que está buscando el gobierno sea mucho más fácil. Bueno, además también se demora, ¿no?, la posibilidad de la eliminación del cepo. Justamente el propio Milei afirmó, ¿no?, que la salida del cepo se va a dar cuando la inflación converja con la tasa de evaluación, y en la medida en la que la inflación se mantenga por encima del 3%, eso no va a suceder. Sí, cada vez hay más objetivos, es como que a veces nos corren el arco, ¿no?, para la unificación cambiaria, pero yo creo que hoy otro problema que está generando esta brecha cambiaria es que nuestro Banco Central está comprando muy pocos dólares, y eso no pasaba cuando la brecha era chiquita. Empezó a pasar a partir de mayo, cuando la brecha se empezó a agrandar. ¿Por qué? Porque cuando la brecha cambiaria, los dólares paralelos suben, lo que empieza a suceder es que los exportadores creen que va a haber un salto cambiario hacia adelante, entonces demoran lo más que puede la liquidación de divisas. Por el otro lado, los importadores tratan de importar lo antes posible, y eso hace que el Banco Central compre menos, venda más divisas, y eso está afectando a la recuperación de las reservas en la Argentina,
y si las reservas empiezan a mostrarse lentas en su recuperación, el gran problema es que aparecen las dudas en los inversores internacionales y los locales también al respecto de si contaremos con las divisas necesarias en el futuro para poder pagar los vencimientos de deuda en el exterior. Como noticia positiva, ¿no? Desde tu perspectiva y desde la de todos, yo creo, justamente esta semana el gobierno cumplió, ¿no? Con la promesa de empezar a eliminar algunas retenciones a las exportaciones. Lo hizo, ¿no? En el caso de carnes y productos lácteos. Sí, la verdad es que es bueno que empiece a dar señales de este compromiso que yo creo que es muy firme y que la realidad es que no va más rápido por ese carril de eliminar impuestos este gobierno, simplemente porque su primer compromiso es no gastar más de lo que le ingresa y por lo tanto, en la medida que aumente la recaudación es donde empieza a estar la posibilidad de empezar a bajar impuestos, ¿no? De hecho, uno de los impuestos muy dañinos que incluso el propio gobierno lo aumentó y en su momento dijo, bueno, lo voy a tratar de sacar lo más rápidamente posible o bajar lo más rápidamente posible, es el impuesto país. Y ya también se anunció que como se va a contar con los recursos del paquete fiscal que se sancionó en el Congreso, es muy probable que veamos que en septiembre se reduzca y que a finales de año directamente desaparezca. ¿Y tenés buenas expectativas para el blanqueo que también justamente pueda aportar ingresos adicionales? Creo que el blanqueo va a tener una restricción que es justamente el cepo cambiario, ¿no? La verdad es que me parece que habría un mayor incentivo al blanqueo en la medida que no hubiera cepo. Creo que es muy probable que los que blanqueen sean más bien aquellos que tienen plata en la caja de seguridad y necesitan tener algún blanco para poder justificar su nivel de vida o por ahí comprar algunos activos, porque es cierto que están apareciendo inversiones interesantes en este momento. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Aldo Abraham sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.